Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, y este sermón lleva por título Cumpliendo las Escrituras. Los cánticos graduales son una colección de 15 salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Debajo de esos salmos usted va a encontrar un título que dice Cántico Gradual. Estos eran los cánticos que cantaban los peregrinos de Israel que ascendían a Jerusalén. ¿Por qué ascendían? Porque Jerusalén está a la altura. Entonces, mientras ellos iban de distintos lugares de Israel a Jerusalén, ellos iban cantando estos salmos. 3 veces al año subían a Jerusalén, eran las fiestas solemnes. ¿Cuáles eran estas? La fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, la fiesta de las semanas, o Pentecostés, y la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, que era la fiesta que se tenía al final de la cosecha. Como fiestas, por supuesto, eran fiestas que denotaban mucha alegría. La Pascua era una época de alegría porque ellos recordaban cuando habían sido sacados por el Señor de Egipto con mano poderosa. La fiesta del Pentecostés era la fiesta de las primicias. La fiesta de la semana es donde comenzaba el periodo de cosecha, y siempre es un periodo de mucha alegría. Y la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos recordaba el tiempo en el cual Israel peregrinó durante 40 años y vivió en tabernáculos, y no envejeció su vestido ni su calzado, sino que todo se mantuvo y tuvieron sustento. Entonces es una fiesta que ellos recordaban la provisión de Dios con sus vidas. Estas eran las 3 fiestas en las cuales ellos subían. El denominador común de estas fiestas era que estas fiestas habían sido instituidas por Dios. Dios había establecido estas fiestas. Y además otro denominador común es que ellos debían ir a Jerusalén a celebrar. ¿Y por qué? Porque allí estaba el templo, y dentro del templo estaba el arca de la alianza, que prefiguraba, ¿cierto?, la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces eran festividades preciosas que se celebraban 3 veces al año. Uno de estos salmos o cánticos es el 133. Como los niños de Israel entonces, y usted puede recordar, por ejemplo, a Jesús, que teniendo 12 años, nos narra Lucas, ¿cierto?, que iba al templo junto con otros muchos, y de repente se perdió. ¿Y cómo sería esto? Que podían andar en distintos grupos camino a Jerusalén. Los niños entonces recordaban, no solamente recordaban, sino que cantaban. Recordemos que los salmos era el himnario de Israel. Ellos cantaban estos salmos. Bueno, tal como ellos cantaban estos salmos, yo también de niño me aprendí este Salmo 133, y me di cuenta hace poquito que me lo sé con la fraseología que sale en la versión antigua. Porque en el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En la versión antigua dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Una preciosa manera, una bella manera de decir unánimes, igualmente en uno. Y esto era lo que cantaban las multitudes de peregrinos cuando iban a Sión. Luego de siglos de ser instituida esta fiesta por Dios mismo, había ahora un grupo de creyentes en el mismo Dios verdadero que estaban, así como decía este salmo, unánimes. Esperaban ellos el cumplimiento de una promesa. Habían pasado algunas semanas de la fiesta en la que muchos habían participado. ¿Cuál era esa fiesta?
La Pascua. La Pascua. Muchos habían participado, por eso había muchos en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Pero se le había añadido algo que era inusual, algo impensado. Que en esa misma fecha, ¿qué pasó? Se arrestó al Señor, se lo torturó y finalmente murió en la cruz. Fue sepultado y resucitó. Todo esto pasó por el tiempo de la Pascua. Entonces eso era algo añadido. Y esto, ahora que Él había resucitado, esto no es algo de todos los días. Si bien es cierto, algunos de ellos habían visto que el Señor había resucitado al hijo de la viuda en Naín, ¿recuerdan? También había resucitado a la hija de un principal de una sinagoga, a la hija de Jairo. Y también ante la palabra habían mejorado ostensiblemente la vida del siervo de un centurión. Y había resucitado a Lázaro. Pero eran cosas que él había hecho. Pero resulta que ahora él estaba muerto y sepultado. Pero él, al amanecer del primer día, ya no está en la tumba. Había resucitado. Desde la resurrección, durante 40 días se les apareció vivo. Compartieron y comieron con él. Fueron enseñados por él y de muchas maneras pudieron entender pasajes bíblicos que antes no entendían. Ahora él se había ido. Después de los 40 días, él ascendió a los cielos, pero les había hecho el encargo de que esperaran juntos. Ahora ellos entendían algunos eventos que habían permanecido para ellos inexplicables. Ahora ellos lo entendían. Usted cuando lee los evangelios, se va a encontrar con muchas frases así. Por esto el Señor les había dicho. Por esto, porque está escrito. Era necesario que se cumpliera. Y todas esas son notas editoriales de cosas que Jesús había hecho y que los discípulos identifican, los evangelistas identifican como cumplimiento de la palabra de Dios. Aunque no entendían todo, seguramente sus más cercanos, ¿y quién eran los más cercanos? Los discípulos, tendrían respuesta a los interrogantes que quedaron. Es en este tiempo que se levanta Pedro para enseñar lo que sin duda el Cristo resucitado le enseñó a él: que las Escrituras debían cumplirse y que se debía reemplazar al traidor. Como nota editorial de Lucas, él nos explica aquí en este pasaje la muerte de Judas en los versículos 18 y 19. Veamos entonces, en primer lugar, la muerte de Judas, los versículos 18 y 19, para luego ver cómo se cumplieron las Escrituras, los versículos 15 al 17 y el versículo 20, y vamos a finalizar con el reemplazo del traidor en los versículos 21 al 26. Entonces veamos en primer lugar la muerte de Judas, los versículos 18 y 19. Dice: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Dijimos que esta era una nota editorial de Lucas que está insertada en este pasaje. Está hablando Pedro a partir del versículo 15, y Pedro habla en arameo, que era el idioma que se hablaba en ese entonces. Pedro habla en arameo. Él no tiene necesidad de traducir Acéldama a sus oyentes, porque
sus oyentes hablan arameo. Pero Lucas le escribe a quién en Hechos, a Teófilo. Lucas escribe en griego. Por lo tanto, si él va a poner una palabra en arameo, él tiene que traducirla. Por eso decimos que estos dos versículos es una inserción editorial de Lucas. No es que Pedro esté hablando, sino que Lucas introduce esto. Entonces Lucas necesita traducir, no solamente para Teófilo, sino para todos los hablantes griegos que luego van a leer los Hechos de los Apóstoles. La muerte horrorosa y miserable de Judas está ligada a no poca controversia. Hay quienes simpatizan con él, ya que dicen estaba determinado que él fuera víctima de los sucesos y nada podía ser en contrario. ¿Has escuchado esto? Algo de esto se nos quiere vender con el Evangelio gnóstico de Judas, donde aquí aparece como un héroe en este Evangelio gnóstico. Falso evangelio, por supuesto. Él aparece como el verdadero héroe. Sin embargo, este sentir de simpatía, de que él no podía hacer nada porque ya estaba predeterminado a eso, dista mucho de la realidad que nos ofrece la Escritura. De hecho, Calvino mismo, con todo su énfasis en la soberanía de Dios, si hay alguien que hace énfasis en la soberanía de Dios, ese es Calvino. Y Calvino dice respecto de Judas, dice, Judas no puede ser expulsado sobre la base de que lo que ocurrió estaba profetizado, ya que se descarrió no por compulsión de la profecía, sino por la maldad de su propio corazón. O sea, Judas no procedió como traidor porque la profecía lo impulsó a obrar así, sino que procedió así por causa de la maldad de su propio corazón. Son cosas distintas. Su crimen fue horroroso, su maldad sin igual, pero no fue obligado por Dios a obrar de esa manera. De hecho, el versículo 25 del capítulo 1 de Hechos, en su segunda parte, dice de que cayó Judas por transgresión. De la misma manera, nadie podrá presentarse ante Dios alegando que son o fueron de determinada manera porque Él los hizo así. ¿Ha escuchado esto también? Bueno, Dios me hizo así. Nadie se va a poder presentar ante Dios alegando esto. ¿Por qué? Porque cada uno dará a Dios cuenta de sí. Y para la maldad que se hallara en cada corazón, no hay excusa. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y por qué no hay excusa? Porque la ley ha sido escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2 versículo 15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque sus propias conciencias o sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, leo de nuevo, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Por eso es que no tienen excusa, porque la ley de Dios está escrita en el corazón y sus propias conciencias y sus propios pensamientos o los acusan o les dicen que están haciendo lo correcto. Un triste ejemplo de esto, contemporáneo, de ahora, es la declaración de la sargento del Ejército de Chile, Millaray Simunovich, implicada en el escándalo de corrupción del ejército, que es de público conocimiento. Ese escándalo que está hoy día sobre malversación de fondos de la ley reservada del cobre en el Ejército de Chile. Miren lo que dice ella. A mí me sorprendió.
Ella dijo: a veces nuestros actos no son los correctos, pero ¿qué hacer si los actos incorrectos te gustan? Es una mujer que no conoce a Dios, pero da evidencia clara de que la ley de Dios está escrita en su corazón. Si nosotros nos detenemos en esta pregunta, miren la declaración, otra vez: a veces nuestros actos no son los correctos, pero ¿qué hacer si los actos incorrectos te gustan? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Renunciar a ellos y venir a Cristo. Pero nos dice Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el fondo, el hombre es como es porque quiere ser así, porque dentro mismo está la ley de Dios en su corazón, que le dice: lo que estás haciendo es correcto, o le dice: lo que estás haciendo no es correcto, es malo. Ahora bien, tanto Mateo como Lucas nos relatan la muerte de Judas. Esto es cierto, a propósito de aquellos que dicen: bueno, pero estaba predestinado que él entregara al Señor, pues entonces como que se simpatiza con Judas. No, hermano, jamás simpaticemos ni con Judas, ni con Hitler, ni con Stalin, ni con ningún depravado, porque ellos son así por la dureza de su corazón. Ellos han elegido la maldad. Mateo como Lucas nos relatan la muerte de Judas. Son relatos complementarios, pero no son contradictorios, y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, Mateo 27:5 nos dice que Judas se ahorcó. Lucas nos dice aquí en el versículo 18 que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ambas versiones se complementan entre sí, porque es perfectamente posible que alguien que se haya ahorcado, o se rompa la rama o se rompe la cuerda, y al caer en el desfiladero, que es donde se presume que él se ahorcó, bueno, se abrió de alguna manera y se derramaron sus entrañas. Entonces no hay problema con eso. Mateo también dice que Judas arrojó las piezas de plata en el templo y que no era posible recibirlas como ofrenda. Los sacerdotes dijeron eso, que no era posible recibirlos como ofrenda, y entonces ellos optaron por comprar un terreno. Lucas nos dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo. O sea, Mateo dice que Judas devolvió la plata, y hay algunas pinturas donde nos muestran las monedas en el templo, y Judas en un acto como de pesar entrega las monedas. Pero Lucas nos dice que con ese salario, con esas monedas, se adquirió un campo. Aquí también hay armonía, pues se consideraba que al ser dinero de Judas, los sacerdotes con dinero de él compraron el terreno. O sea, legalmente, según la ley judía, a pesar de que lo habían comprado los sacerdotes, sin embargo, era con dinero de Judas, era un dinero que le pertenecía a él. Una tercera diferencia es el origen del nombre Campo de Sangre, porque Mateo nos dice que es porque fue comprado con precio de sangre. En cambio, Lucas nos da a entender que se llama así porque allí se derramó la sangre del traidor. Aquí podemos aceptar perfectamente ambas tradiciones. Son posibles sin necesidad de excluir una u otra, porque ambas son verdad. El dinero fue entregado por sangre, y
Además, en ese lugar también se derramó la sangre del traidor. Esto es lo que podríamos decir por ahora sobre la muerte de Judas. Vamos en segundo lugar a ver cómo se cumplieron las Escrituras, los versículos 15 al 17 y también el versículo 20. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Perdón, versículo 20 es. Sí, versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Notamos aquí que al levantarse Pedro dice en el versículo 16: era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Cómo llegó Pedro a esta conclusión? Si cuando uno lee el Salmo 109 o el Salmo 69, en ningún momento aparece ahí la palabra Judas. ¿De dónde saca Pedro esta idea? Veamos. Lucas, capítulo 24, los versículos 27, 44 y 45 son los que voy a leer. Lucas 24, versículos 27, 44 y 45. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Este es Jesús, que está con los peregrinos camino a Emaús. Y les dice que comienza con Moisés, sigue por todos los profetas y le declara en todas las Escrituras lo que de él decían. Los versículos 44 y 45, allá con los discípulos, el Señor, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿De dónde sacó Pedro esta idea? Del Señor mismo. Él les explicó, Él les enseñó. Esas eran las conversaciones que tuvo el Señor con los discípulos en esos 40 días luego de haber resucitado. Él les enseñó, Él los guió por las Escrituras, y no solamente les enseñó, sino que también les abrió el entendimiento para que pudieran comprender, asimilar la verdad respecto del Cristo. Estas conversaciones estaban llenas de enseñanza. Es por eso que Pedro ahora identifica la necesidad. Él dice: es necesario. No es una idea de Pedro. Esta no es una idea elevada de alguien inteligente, o tampoco nace del capricho de un líder. No, la necesidad es identificada porque se escudriña la palabra de Dios, que no solo les habla del problema, sino que también les da la solución. Entonces Pedro, al decir es necesario, es porque él había entendido: este quedó fuera, pero el Salmo dice: tome otro su oficio, hay que reemplazarlo. Pedro cita dos salmos, el Salmo 69 y el 109. En el versículo 20 están estos dos salmos. Si ustedes van al Salmo 64, el Salmo 64, el versículo 4 lo cita a Juan, en Juan 15, 25. Eso se lo leo. Dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esa es la primera cita que aparece del Salmo 69. También cita el versículo 9 del Salmo 69, en Juan 2:17, donde dice Juan: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume.
¿Se fija cómo el Señor les enseñó y les abrió el entendimiento para que comprendieran lo que decían de Él las Escrituras? Aquí lo vemos. Juan 2, 17. Una tercera mención la tiene Pablo. Él cita el versículo 9 en Romanos 15:3 y el versículo 22 y 23 del Salmo 69. Él también la cita en Romanos 11, versículos 9 y 10, y ambos textos los vincula con el Señor. Entonces ya no solamente tenemos a Juan, sino que también tenemos a Pablo. En el versículo 24 del Salmo 69, el salmista pide que el juicio de Dios alcance a los malvados y aplica el versículo 25 al mismo Judas. Este es Pedro. Pedro ahora está interpretando este salmo y lo está aplicando. El salmista en el versículo 24 clama para que se haga justicia y para que el juicio de Dios caiga sobre los malvados. Y ahora Pedro dice, toma el versículo 25 y dice, se habló por Judas. En el Salmo 109, este salmo nos habla de impíos y engañadores, que en el versículo 2 del Salmo 109 dice, han hablado de mí con lengua mentirosa. En este salmo hay odio y hay pelea sin causa. Otra vez se repite esta expresión, sin causa me aborrecieron. Aquí hay odio y hay maldad sin causa. Devuelven mal por bien y odio por amor. Eso nos dice el Salmo 109. Pide que sus días, los días de estos malvados, malagradecidos y traidores, sean acortados, que no tengan larga vida. Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, ahora aplica este salmo a Judas en el versículo 8. Sean pocos sus días, tome otro su oficio. Y literalmente entonces ahora Pedro dice lo mismo en el versículo 20, en la segunda parte del versículo 20 del capítulo 1 de Hechos. Tome otro su oficio. ¿Cómo es que Pedro entonces aplica estos pasajes? ¿Quién le dijo que se trataba de Jesús y Judas? Lucas, otra vez, 24, versículos 25 y 26, y versículos 46 y 48 nos da la respuesta. En Lucas 24, 25, 26 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y en el versículo 44 y 48 les dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y vosotros sois testigos de estas cosas. Este Judas, que era contado con los 12, elegido por el mismo Jesús, que gozaba del respeto y la confianza del grupo, y era el único que era de Judea, igual que Jesús. Los dos eran los únicos de Judea. Los demás eran galileos, eran del norte, hablaban distinto. Pero este Judas era también encargado de las finanzas del grupo. Vivió con ellos, viajó con ellos. No solo escuchó las enseñanzas del labio del mismo Señor, sino que también tuvo poderes especiales dados por el Señor. Les dio autoridad. En Marcos capítulo 3, ahí va a leer usted que no solamente Jesús los escoge, los trae así, sino que también les da autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Judas tuvo esos poderes. Este Judas, nos dice Lucas, fue guía de los que prendieron a Jesús. Él, Judas, estuvo cerca de Jesús, pero estuvo muy lejos. Físicamente estuvo cerca, pero jamás tuvo comunión con Él. Tal vez Judas cantó el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Pero él jamás comprendió ese salmo, y menos experimentó lo bueno y deleitoso que es vivir en comunión. Por eso no tuvo la bendición de Dios sobre su vida, ni tuvo vida eterna. Judas, por su transgresión, por su crimen, por su infamia, por su traición, se fue a su propio lugar, dice el versículo 25. Él fue el hijo de perdición, de Juan 17:12, para que la escritura se cumpliese. Usted puede comparar Juan 13:18 con el Salmo 41:9. Juan 13:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué decía el Salmo 41:9? Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, para que se cumpliese la escritura. Por último, veamos cómo reemplazaron al traidor, los versículos 21 al 26. Las escrituras dejaban claro que alguien del círculo íntimo del Salvador le traicionaría, que éste tendría una muerte infame y que con el producto de su crimen, 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo, con ese valor se compraría un terreno de baja calidad que solo serviría para dar sepultura a los extranjeros, ni siquiera a los judíos, a los extranjeros. Pero también dejaban claro las mismas escrituras que éste debía ser reemplazado y que otro debía tomar su oficio. Y a esta situación llama la atención Pedro, pero no es cualquier reemplazo. Lucas capítulo 6 versículo 13 nos dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús los había escogido de entre sus discípulos, y al no tener mandamiento expreso de elegir ellos, los apóstoles, al reemplazante de Judas, entonces era obvio que era el mismo Jesús el encargado de escoger. Pero este debía ser testigo de su resurrección, ya que hay un énfasis en proclamarlo. Cuando uno va al libro de los Hechos se encuentra con estos textos. Por ejemplo, Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Mire, está predicando Pedro. Luego en el capítulo 3 versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Se fija? Hay un énfasis en proclamar la resurrección del Señor. Miren una cita más, en el capítulo 10 de Hechos, los versículos 40 al 42 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces era indispensable que el reemplazante de Judas fuera también testigo de su resurrección. Pero no solo eso, también debía ser uno que hubiera estado con ellos desde que Jesús comenzó su ministerio. El versículo 22 de Hechos 1 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Resumiendo, debía tener una experiencia personal con el Señor, ser llamado por Él y un testimonio personal de haber visto al Jesús resucitado. No cualquiera. Hoy esta mañana estábamos hablando de los apóstoles. Bueno, aquí tiene... ¿Cuáles son esos requisitos? Una experiencia personal con el Señor y ser testigo de su resurrección. Y esa experiencia personal no es que se me apareció el Señor, como por ahí a uno se le apareció vestido de bombero. No estamos hablando de esas ilusiones. Una experiencia con el Señor desde el momento en que el Señor comenzó en el ministerio, por el bautismo de Juan el Bautista, hasta su
resurrección. De ese periodo se habla. Marcos capítulo 3, versículo 13, nos dice que Jesús llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad. Los apóstoles fueron primero discípulos. Siendo discípulos recibieron enseñanzas del mismo Señor. Un apóstol es un enviado, y nadie es enviado por Dios sin haber sido previamente enseñado. Esto es lo que tiene en mente Pedro. Él no pone los requisitos, él solo los recuerda. Y ya que Jesús eligió a los 12 originales, el mismo Señor elegiría al reemplazante de Judas bajo los mismos parámetros. Pensemos un poco, había 120 creyentes, sin contar las mujeres, 120 creyentes testigos de su resurrección, pero solo 2 los habían acompañado desde el principio. El versículo 23 dice: y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. No sabemos nada de ellos, y ellos, los discípulos, buscaron la dirección del Señor para elegir a uno de ellos. El versículo 24 nos dice: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Versículo 25: para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Versículo 26: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tal vez nosotros nos hubiéramos inclinado por el bueno de José. Algunos nombres que conocemos los asociamos con algún adjetivo. Así, si pensamos en un mentiroso, nos viene a la mente a alguien que conocemos. Y lo mismo pasa con alguien que, por ejemplo, que es irresponsable, alguien que es grosero, o alguien que es ladrón. Inmediatamente lo asociamos con un nombre. Algunas que conocemos son buenas personas, son correctos. Pero aquí tenemos a uno que desde el principio anduvo con el Señor. ¿Y cuál era el sobrenombre de él? El justo. Él no se llamaba así, era el sobrenombre que tenía. Era la cualidad por la que él era conocido, el justo. Por eso digo que tal vez nosotros nos hubiéramos inclinado por él. Era más que bueno, era más que correcto, pero la elección de Dios no va por los méritos que los hombres nos atribuyen, sino, como dice Marcos 3:13, llamó así a los que Él quiso. Llamó así a los que Él quiso. Matías solo tenía el nombre. De hecho, esta es el diminutivo de Matatías, que significa don de Dios. No se nos menciona qué reputación tenía él. También fue parte del grupo desde el principio, pero nadie sabía más de él. Al menos Lucas no nos dice nada más, y nadie nos dice nada más de Lucas, de Matías. Pero esto no era necesario, porque Dios elegiría para esta labor, porque Él conoce los corazones de todos. Él conocía el corazón de Barsabás, el justo, y también el de Matías. Pedro había aprendido la lección de labios del Señor resucitado cuando Jesús le pregunta por tercera vez, ¿recuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, ¿recuerdan a Pedro respondiendo? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él también conoce tu corazón y conoce mi corazón. Nada podemos esconder de Él. Pedro amaba al Señor, pero Judas nunca lo amó. Ambos anduvieron 3 años y medio con Él, más de 40 meses anduvieron
otro nunca lo amó. Su corazón, el corazón de Judas, nunca fue cambiado. Pese a que por más de 40 meses estuvo en la compañía más excelente que hombre alguno puede anhelar. Mire, andar al lado de Jesús. Fue testigo de su amor por los descarriados y desvalidos. Vio en acción su misericordia, aliviando el dolor, sanando a los enfermos, limpiando leprosos y realizando diversos milagros hasta la resurrección de muertos. Judas vio estas cosas. Fue testigo, no fueron que le contaron a él, no, él las vio. Él vio al Señor llorar ante la tumba de Lázaro. Y también Judas escuchó cuando el Señor, lleno de dolor, llora a grito pelado por Jerusalén. ¿Cuántas veces no quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Judas escuchó estas cosas. Vio todo esto. Fue testigo de todo esto. Y aún así, su corazón permaneció igual endurecido. Hasta que finalmente, ¿qué nos dice la Escritura? Satanás entró en él y ya no hubo vuelta atrás. ¿Qué de ti? Hoy vives por la gracia de Dios y Él te tiene rodeado de sus dones. ¿Le amas? ¿Tu corazón ha sido cambiado? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes y anhelas la comunión con Cristo y con los que son de Cristo? Tus hermanos no pueden saberlo, pero Dios sí lo sabe, porque Él conoce lo profundo de cada corazón. Si hay dudas en tu corazón respecto de esto, ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo ahora? Oro que el martillo de Dios quebrante los corazones, porque solo Él puede hacer que nuestros corazones se vuelvan a Él. Hay otra cosa en este pasaje muy útil para nosotros ahora. Siempre se nos insta a buscar la voluntad de Dios en todo, y a veces pecamos de presumidos, ya que equiparamos nuestros propios deseos con la voluntad de Dios. Por supuesto, no siempre es así, pero dudamos cuando nos sentimos que estamos siendo empujados a decisiones que otros están tomando o que nosotros creemos que no nos están considerando. ¿Qué podemos hacer entonces? Miremos a estos 120. Ellos estaban unánimes obedeciendo al Señor. No estaban en rebeldía. Lo primero que vino a sus mentes fue la orientación que le daban las Escrituras. Esto nos dice que ellos las conocían y las estudiaban. A fin de cuentas, Jesús les había reprendido, no solamente por ser incrédulos, sino también ignorantes. Entonces, obviamente, ellos reaccionaron ¿cómo? Estudiando las Escrituras. Además, el Señor le abrió el entendimiento y aprovecharon eso para inquirir y escudriñar las Escrituras. Entonces, eso es lo primero que viene. Ahora, con las Escrituras en mente, vino el sentido común. Razonaron que puesto que el Señor había escogido a los 12, Él mismo entonces debía reemplazar al traidor bajo los mismos parámetros: experiencia personal con el Señor y testimonio de su resurrección. Esto redujo los 120 a 2. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, tenían las Escrituras, aplicaron el sentido común y se encontraron con que había que elegir a uno y tenían 2. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué nos dice el texto? Ellos oraron. Dios conoce los corazones y Él manifestará su voluntad.
Ellos entonces echaron suertes, que era un método común en el Antiguo Testamento para discernir la voluntad de Dios, pero que cayó en desuso luego de la venida del Espíritu Santo. Si dejamos al lado esto último, esto de echar suertes, en virtud de que el Espíritu Santo ya vino y permanece con nosotros, tenemos que, para conocer la voluntad de Dios, debemos ir y conocer las Escrituras, aplicar el sentido común y orar. 3 cosas. Por medio de estos pasos, si se quiere, el Señor guió a los suyos y nada indica que dejará de hacerlo hoy. ¿Tenemos las Escrituras? Sí. Sentido común y oración. Él quiere guiarnos. ¿Cuánto conocemos las Escrituras? Si no las conocemos, ¿qué nos guiará a usar el sentido común? ¿La palabra de Dios? ¿O los grupos de turno? ¿Los compañeros de trabajo? ¿La familia? ¿O la tradición religiosa? ¿Qué nos va a guiar a usar el sentido común? Si no conocemos las Escrituras, ¿en qué se basan nuestras oraciones? Ellos, los 120, perseveraban unánimes en oración y ruego, esperaban la promesa, ellos reclamaban la promesa. Y estoy seguro que más de alguno de ellos oraba diciendo: Señor, tú dijiste que no nos dejarías solos, tú dijiste que enviarías el Consolador, tú dijiste que estarías con nosotros hasta la consumación de los siglos. Así oraban los santos, reclamando las promesas que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Ellos reclamaban estas promesas. Sus oraciones descansaban en el fundamento firme de la palabra de Dios. Y así como prometió que el Espíritu Santo vendría y vino, también hay otras promesas que ciertamente se cumplirán, de las cuales solo quiero recordar 2 para terminar. La primera promesa, que ciertamente se cumplirá, la encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Ahí dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta es promesa del mismo Señor, y sus santos la anhelan, y así cantan con el himno antiguo: tu venida, Jesucristo, librará a la humanidad de Satán, autor inicuo de su gran calamidad. Cesarán los males todos por el reino de Jesús. Alegraos, oh mortales, ved el triunfo de la cruz. Este himno expresa esta promesa. Ciertamente, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Por esto, cuando leemos ciertamente vengo en breve, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué dice Apocalipsis 22, 21? Amén, sí, ven Señor Jesús. Los santos anhelan el retorno de Cristo. ¿Anhelas el cumplimiento de esta promesa? ¿Pero qué de esta? La segunda, y con esta terminamos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nadie escapará de la muerte. Esta es una promesa. La muerte viene por ti y viene por mí también. ¿Estamos preparados? Si no tienes a Cristo, escucha esta estrofa de un himno que yo cantaba y que no he cantado hace muchos años. Es un himno antiguo también. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios, mientras tenga lugar, que tenga de ti compasión? Si estás sin Cristo, acude a Cristo.
Refúgiate en su misericordia. No endurezcas tu corazón. Aún hay lugar para ti a los pies de la cruz. Si eres hijo, si les has entregado tu vida a Cristo, estás en comunión con Él y anhelas su regreso, entonces puedes tener parte en lo que ahora tendremos especial, que es la cena del Señor. Oremos.